Le haré una oferta que no podrá rechazar. ¿Qué le parece pasar una sesión analizando la trilogía del Padrino de la mano de uno de los mejores críticos de cine de su propio domicilio? Saludos, bienvenidos en una nueva ocasión a esta guía de cine de la Biblioteca Regional de Murcia y hoy nos sentamos cómodos en un ambiente un poco más lujoso porque hoy tenemos a uno de los grandes, hoy vamos a analizar la trilogía de El Padrino. Una trilogía que, una de cuyas partes cumple 30 años en 2020, en concreto la tercera parte que se estrenó en 1990 y que ha sido además objeto de un reestreno, lo comentaremos después brevemente, con algunos pequeños cambios no sustanciales sobre la película estrenada originalmente. Por empezar, por la parte literaria, la novela de Mario Puzo, en la que se basa El Padrino, ya fue un tremendo éxito cuando apareció como novela y la película no le fue a la zaga. De hecho, tal fue el éxito de la película El Padrino, Francis Ford Coppola, que no tardó en llegar la continuación, la secuela. En fin, esto seguramente también en la historia del cine nos está contando que cuando algo funciona vamos a continuarlo y este fue en los años 70 uno de esos momentos en los que comienza a nacer la costumbre de alargar en ocasiones hasta lo insostenible aquello que ha funcionado bien. Pero bueno, en el caso del Padrino hay incluso mucha gente que considera que la mejor película o una de las mejores películas de la historia del cine no es tanto El Padrino como El Padrino 2, lo cual ya es mucho decir por aquello de contradecir esa frase típica de que nunca segundas partes fueron buenas, algo que sabemos que no es cierto, porque seguramente la mejor de las entregas de la Guerra de la Galaxia fue la primera continuación, el Imperio Contraataca. Esa primera segunda parte que sí que pudo para muchos superar incluso al original. Dejar ya la parte más literaria, la novela de Mario Puzo, una novela que aprovecho para recomendar, porque si os gusta la película El Padrino, eso que se dice siempre, la novela fue mejor, no es que la novela sea mejor, la película es muy buena y la novela también lo es, pero además tiene tiempo para contar más cosas. Eso es, por suerte o por desgracia, el papel lo aguanta todo y no siempre es fácil trasladar todo lo que hay en el papel a la película. En este caso, lo que hizo Francis Ford Coppola, el director del Padrino, fue ir marcando las frases potentes, los momentos impactantes de la novela y a partir de ahí ir armando el guión de El Padrino. ¿Vienes a mi casa el día que estoy grabando un vídeo para la biblioteca regional a pedirme que hable de cine por dinero? ¿Qué he hecho yo para que me faltes así al respeto? El Padrino. Aquí es donde empezó todo. La primera de las tres partes de las que vamos a hablar hoy y originalmente era lo único que había. La novela El Padrino de Godfather de Mario Puzo, como he dicho, y película estrenada en el año 1972. Película que además se lleva tres Oscars, entre los que está el de mejor película, y que es tal el éxito que tiene que la continuación nos hace esperar más que 2 años. Vamos a hablar a continuación del Padrino parte 2, pero es una película compleja y que en apenas 2 años estaba ya en las salas de cine. Tal fue el tremendo éxito de esta película. ¿Qué nos cuenta el Padrino? Comienza todo en una boda, en una celebración en la que vamos viendo los distintos repartos de los papeles. El padrino, la figura de autoridad, encarnada por Marlon Brando, una figura de respeto a quien acuden a agasajar a aquellos comandantes, subcomandantes o tropa, soldados rasos de su parte del imperio del crimen. Vito Corleone, el personaje que interpreta Marlon Brando, es uno de los dirigentes de una de las cinco familias que se reparten la mafia italoamericana en New Jersey, Nueva York. Hay que decir que Mario Puzo y a través de su novela Francis Ford Coppola lo que hacen es edificar, crear, generar una mitología que tiene que ver con la mafia italoamericana. No digo que no tenga ningún parecido con la realidad, pero sí que es cierto que también exagera, evidentemente, porque lo que busca es un efecto dramático, lo que busca es atraer a la novela al lector, la película al espectador. Y a partir de ahí también hay que dejar volar un poco la imaginación. Lo cierto es que llegan a constituir un corpus tan coherente, tan
lo que decía Alfred Hitchcock, que las películas no es que tengan que ser verdad, es que tienen que ser verosímiles. Y en este caso es lo que sucede con esta película. Nos creemos que todo haya podido ser así, aunque probablemente la realidad nunca lo haya sido. En algunos casos se haya superado, en otros se haya quedado demasiado corto, pero desde luego el modelo que crean Mario Puzo y Francis Ford Coppola ya queda para la posteridad. De hecho, en la serie Los Soprano, si recordáis la tipografía de la serie, se parece mucho a la tipografía de El Padrino. Es un homenaje, y lo cierto es que a partir de aquí, de la figura de Vito Corleone, que encarna Marlon Brando, es cuando ya tenemos un modelo a imitar. Se dice también que la parodia es lo que te da la clave de cuál es el canon. A partir de lo que se puede imitar, sabes cuál es la esencia de algo. Esto sucede en la pintura, en la música, en cualquier aspecto creativo. Y todos tenemos muy clara cuál es esa concepción del capo mafioso, del don, o sea, don en referencia a Don Vito Corleone. Es esa figura de autoridad que se merece el respeto y que además exige lealtad. Estos son los grandes temas de esta película, en la que vemos cómo hay una familia, uno de cuyos miembros, Michael Corleone, el papel que interpreta Al Pacino, inicialmente es reticente a participar de todo el desarrollo de los negocios de la familia. De hecho, lo vemos, ese rechazo al comienzo de la película, pero poco a poco va a tener que ir inmiscuyéndose hasta tomar un rol protagonista. No vamos a decir por incapacidad de sus hermanos, aunque uno de ellos desde luego sí que lo vemos que es bastante incapaz, el pobre, y ya veremos cómo se soluciona la papeleta, por desgracia para él, pero tiene que dar un paso adelante desde el momento en el que tiene que afrontar unas responsabilidades que, aunque las niega, vemos que son consustanciales a su propia persona, y que al final sí que da ese paso adelante para defender uno de los principales pilares de esta película, que son los valores familiares. Hay incluso algún libro que analiza la parte económica, la parte de ética profesional o ética de los negocios de la trilogía del Padrino, un poco lo que la mafia nos enseñó. Y es que algunos de esos valores en la propia película, también espero que esto no se entienda como que la película es eminentemente educativa, pero si lo trasladamos a otro ambiente sí que nos está poniendo, nos está planteando algunos valores a tener en consideración. Ya digo que desde el punto de vista a lo mejor de cómo gestionar el desarrollo de una organización, en este caso no mafiosa, en el mundo real vamos a hacer un paralelismo con una organización empresarial en la que debe haber un liderazgo, debe haber una lealtad, y desde luego a quien no es leal y a quien te ataca desde dentro hay que saber tratarlo. No a tiros, por supuesto, pero bueno, o sea, hay unas cláusulas que hay que respetarlas. Si alguien no las respeta, lo que hay que hacer es partir peras con él. Igual que buscar alianzas. Es algo que esta película también tiene muy presente. Y sobre todo esa parte de la lealtad, aunque sí que la circunscribe a la familia. Hay un momento en el que Vito Corleone nos da, creo yo, que una de las claves de toda la trilogía. ¿Qué clase de hombre es aquel que no pasa tiempo con su familia? Y antepone, digamos, los negocios a la familia. Veremos, esto, imagino que ya habréis visto la trilogía al completo, y si no, parad aquí porque va a ir algún que otro spoiler, pero vemos como Michael Corleone, el papel que interpreta Al Pacino, el hijo del padrino, convirtiéndose él mismo en padrino, no va a seguir los mandamientos del padre en ese sentido. Lo vamos a ver cómo gradualmente va a ir abandonando su familia, pero eso lo vamos a ver cuando analicemos El Padrino 2. ¿Qué clase de hombre es alguien que no pasa tiempo con su familia? O con su mascota, ¿verdad, Van Gogh? El tremendo éxito que supuso El Padrino obligó prácticamente a continuar el negocio. Y así tenemos 2 años después, en 1974, El Padrino parte 2. En esta película, para algunos, incluso mejor que el Padrino a secas, para algunos incluso la mejor película de la historia del cine. Desde luego hace bueno aquello de que no hay que creerse los refranes, eso de que nunca segundas partes fueron buenas, aquí tiene una de sus excepciones. Otra podría ser El Imperio Contraataca como segunda parte de la Guerra de las Galaxias, también llamada Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza, pero vemos que hay veces en que esas frases hechas se quedan muy atrás en el ejemplo práctico que tenemos en los cines. Pero bueno, como decía, el Padrino parte 2, para algunos es una película mucho más completa, mucho más compleja,
para otros también un poco más irregular, porque nos va contando en momentos que se van cruzando la vida del joven Vito Corleone, interpretado por Robert De Niro, en su huida de Italia y cómo comienza a ganarse la vida en América y cómo poco a poco va progresando hasta convertirse en una figura relevante del crimen organizado, con sus propias vendetas personales y con su propia personalidad. Quizá la veamos aquí más racial, más impetuosa, cosa que en El Padrino ya habíamos visto al personaje Vito Corleone en la última etapa de su vida y le veíamos como más maduro, más sensato, como con las cosas un poco más claras y mucho más condescendiente, pero en un buen sentido, mientras que aquí le veíamos más impetuoso. Vemos a un joven Vito Corleone que se está abriendo camino a dentelladas en un mundo duro y proceloso. En paralelo vamos viendo cómo se va consolidando el poder de su sucesor, de su hijo, del nuevo padrino, que es Michael Corleone, interpretado de nuevo por Al Pacino. Eh, Hay también otra de esas frases que no sé si siempre se cumplen, aquello de que los grandes negocios, las grandes empresas, las crean los abuelos, las hacen grandes los padres y las hunden los hijos o los nietos. Y no sé si podría llegar a establecerse ese paralelismo con la trilogía del Padrino. Sí que vemos desde luego que en el Padrino 2 hay una evolución, no siempre clara y exitosa, de cómo está llevando los negocios Michael Corleone, personaje que interpreta Al Pacino. De hecho, ya he dicho la frase de que clase de hombre es aquel que no pasa tiempo con su familia, y aquí sí que estamos empezando a ver que Michael Corleone está dejando un poco de lado la familia y se está centrando quizás demasiado en los negocios, en una época también turbulenta. Vamos a ver también el momento de la caída del régimen de Batista en Cuba y la llegada de la revolución. Vamos a ver cómo se trata de encontrar su posición en el mundo de los negocios. Por eso creo que hay quien ha querido buscar en la trilogía del Padrino, no vamos a decir conocimientos o ilustración, pero sí algunos pequeños detalles, algunas pequeñas pinceladas que puedan tener cierta utilidad en entornos de organización empresarial y de dirección de grupos, o motivación o consolidación de grupos, por aquello de buscar la cohesión, por aquello de buscar la lealtad y hacer un poco piña, defender el grupo nuclear, que es seguramente el gran tema del Padrino, que en el título ya nos está aludiendo a una figura de protección familiar y que sin duda es la evolución que vamos viendo a lo largo de las tres películas. Sobre todo quizá en esta segunda parte, en la que ya digo, vamos viendo en dos tiempos desfasados que se van complementando el pasado del patriarca y el presente del heredero. Una nota, y es que las dos películas, El Padrino parte 1 y El Padrino parte 2, digamos que se podría casi dividir en tres, porque dentro del Padrino parte 2, ya digo que se nos está contando el pasado de Vito Corleone, el personaje que interpreta Marlon Brando, y el presente del personaje de Al Pacino. Entonces casi se podría desgajar otra primera parte a modo de precuela que está integrada a modo de flashback en El Padrino parte 2. A mediados de los años 90 hubo una edición especial de las dos películas con un remontaje y que además se emitió en televisión. Muchos, que por edad no pudimos ver El Padrino en cines en el momento de su estreno, fue ahí cuando la descubrimos. Y bueno, debo confesar que a mí personalmente no me chirrió ese remontaje que se hizo, que era estrictamente cronológico. Es decir, tú veías esta edición del Padrino, esta edición especial del Padrino, y en primer lugar veías la juventud de Vito Corleone, a continuación veías su periodo de madurez, y a continuación veías cómo Michael Corleone continuaba sus negocios. Es decir, primero veías la parte que en El Padrino parte 2 aparecía como flashback, después veías El Padrino a secas, y después la parte de El Padrino 2 que continuaba con la vida y los negocios de Michael Corleone. Yo no voy a entrar en si es mejor verlo de una forma o de otra, porque a fin de cuentas ambos montajes proceden del mismo director, de Francis Ford Coppola. No sé si es como un ejemplo de cinematográfico de lo que en literatura supone Rayuela de Cortázar, una novela, bueno, un libro, una obra, cuyos capítulos se pueden leer en el mismo orden en el que te los encuentras en el libro, pasando las páginas de la 1, la 2, la 3 en adelante,
o bien con un orden de capítulos salteado que, bueno, hay propuestas incluso para hacer varios itinerarios. No llega a ser un elige tu propia aventura, pero no deja de ser curioso la posibilidad de que una misma historia, nos circunscribimos solamente al Padrino 1 y el Padrino 2, se puede contar y se puede asimilar, digamos, con dos órdenes distintos en cuanto a todos los segmentos que nos está contando. Según cómo os hayáis aproximado al Padrino, yo incluso os propondría hacer la prueba de consumirlo de estos dos modos. Si en su momento recordáis haberlo visto como se emitió en televisión, con ese montaje, digamos, cronológico, haced ahora la prueba de ver en primer lugar el Padrino 1 y después el Padrino 2. A ver cómo, qué os propone o qué os hace sentir esa narrativa fragmentada en la que vamos recuperando elementos del pasado. Si habéis visto las películas en su orden y os atrevéis a buscar, que en internet en algún lado estará la edición televisiva, ese montaje para televisión, podéis hacer la prueba de comprobar cómo cambia la percepción de la historia al verla en sentido cronológico. Es una propuesta que dejo ahí. El Padrino Parte 2, grandísimo éxito, y ha dicho que hay muchos que la consideran incluso mejor que el Padrino Parte 1, quien además es casi una opinión unánime, que es una de las mejores películas de la historia del cine, y algunos dicen que la mejor es el Padrino Parte 2, con lo cual creo que las recomendaciones no pueden ir más encaminadas a que disfrutéis como mínimo de estas dos películas. Y ahora vamos con la mucho más discutida tercera parte de El Padrino. Nunca te interpongas entre la biblioteca regional y yo. No me merezco esa falta de respeto. Y terminamos con la tercera parte de El Padrino. Esta ya es más moderna, creo que si no recuerdo mal, claro, en 1990, que es cuando se estrenó. Todo había cambiado. Habían pasado 16 años desde el estreno del Padrino Parte 2 y para muchos completa, y para otros, quizás no es una opinión precisamente minoritaria, es con diferencia a una película pasable, normal, pero que desmerece mucho frente al conjunto de sus dos antecesoras. Recientemente se ha reestrenado en cine, no como El Padrino Parte 3, sino como El Padrino Epílogo. En inglés el título original, si no recuerdo mal, es The Godfather Coda, que vendría a ser otra forma de decir epílogo. Y en este caso la diferencia es mínima. Si no habéis podido tener ocasión de ver esta versión, que además está disponible en alguna plataforma de streaming de pago, la diferencia entre las dos versiones es mínima, apenas unos cambios en algunas secuencias iniciales, algunas secuencias finales, algún cambio en la música y desde luego una remasterización que hace que visualmente y sonoramente se disfrute mucho mejor. Pero la historia es ese epílogo en el que se cierra el arco de personaje de Michael Corleone, el papel que interpreta Al Pacino, y todo eso que se nos había estado planteando y se nos había estado contando desde el principio, todos esos valores de respeto, de fidelidad, sobre todo de amor y conservación de la familia. Si en la segunda parte, si en el Padrino Parte 2 habíamos visto cómo iban decayendo, aquí vemos cómo se trata de recuperar. Además, se trata de que esos negocios, porque al final, recordemos, otra de las frases míticas, no es nada personal, son negocios. Aquí se trata de que esos negocios adquieran una cierta aura de respetabilidad. Se trata un poco de empezar a poner, no sé si tu alma a bien con Dios. Lo cierto es que también en esta película tiene una gran importancia la trama relacionada con el Vaticano. Remotamente relacionada con sucesos reales que tuvieron lugar al final de los años 80, principios de los 90, con la corrupción de la banca ambrosiana, la banca del Vaticano, los vínculos, no tanto con la mafia italoamericana, sino también con la propia mafia en Italia. Y se trataba un poco de aprovechar toda esa sustancia de fondo para dramatizar. De nuevo, como digo, nos inspiramos, se inspira el guión. Mario Puzo, Francis Ford Coppola tratan de reedificar su propia mitología sobre la mafia italiana o italoamericana, y aquí se trata también de buscar las raíces, algo que ya habíamos visto en la primera y la segunda parte, ese retorno al hogar, ese retorno a Corleone, que es el pueblo
del que se toma el nombre para esta familia y que es simplemente un lugar geográfico de procedencia en donde la presencia de la mafia incluso hoy día va más allá del mero reclamo cinematográfico. Pero como digo, se trata de retomar esos orígenes, asentarlos también, como digo, en la búsqueda de una cierta aura de respetabilidad y de tratar de que los hijos no sigan los pasos de los padres y que alguno de ellos pueda tener un porvenir, entre comillas, legal, que ya digo, que tenga cierta idea de respetabilidad. Es uno de los finales también más homenajeados, incluso en Los Simpson, que es un poco el paradigma por el que vamos midiendo los lugares comunes de nuestra historia moderna, occidental, y ese final con esa pérdida, que si no habéis visto la película ya anticipo spoiler, aquí muere alguien importante y además muere alguien importante para dolor de quien ha estado durante 3 películas, primero tratando de rechazar lo que se le ofrecía, después metiéndose quizá demasiado de lleno, y en esta última etapa trata un poco, no tanto de escapar, como de atenuar los posibles daños, los posibles males, y por desgracia no lo logra. Quizá esa sea la gran enseñanza del Padrino, que hay algunos pecados que no tienen redención y hay algunos criminales que más tarde o más temprano van a terminar pagando. El problema es que a lo mejor no es en propia carne, pero todo ese dolor que se ha causado, quizá por una mala entendida concepción de cómo deben hacerse las cosas, en algún momento se puede volver en tu contra y más en un negocio tan peligroso como este de la mafia italoamericana. Eh, Trilogía completamente imprescindible, completamente, iba a decir recomendable, pero casi exigible el conocerla. Y desde luego, para quien llegue a, entre comillas, virgen a la trilogía del Padrino, estamos hablando de una película que la más moderna es del año 1990, las anteriores del 72 y del 74, ha llovido casi medio siglo desde que todo esto empezó, y es una película que ha causado tantísimo impacto y ha tenido tanta influencia en tantos creadores que seguramente algunos de los elementos que veamos, si llegáis por primera vez al Padrino, algunos de los elementos que veamos en pantalla nos va a recordar nos va a sonar o vamos a pensar, esto yo ya lo he visto. Efectivamente, hemos consumido la influencia que ha dejado a lo largo de casi medio siglo El Padrino a través de música, de cuadros, de fotografía, de cómic, de series y sobre todo de cine. Así que no está mal retornar a estos clásicos para comprender de dónde vienen muchos de los temas, muchas de las orientaciones, sobre todo muchos de los puntos estéticos, de las exageraciones, en algunos casos interpretativas, y sobre todo un género que ha sido tan proclive al éxito como el que tiene que ver con el crimen, con la mafia. Vamos a saber de dónde proceden muchos de sus lugares comunes gracias a El Padrino. Y gracias a vosotros por haber llegado hasta aquí. Y os espero en la próxima sesión que tengáis a bien disfrutar en el canal de YouTube de la Biblioteca Regional de Murcia. Y recuerda, el que se te acerque para proponerte que veas un análisis sobre la trilogía del Padrino que no esté hecho por Antonio Rentero, ese es el traidor.